Hola, muy buenos días, estudiantes de la carrera de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia de la Unidad de Legislación en Enfermería del Grupo 5M2 de quinto semestre. El equipo número 4 tiene el honor de presentarles el tema de impugnación de un laudo. Para nosotros poder comenzar con este podcast, es importante determinar algunas definiciones o términos que nos podrán ayudar a entender un poco más lo que es este tema. Pues bueno, ahora sí, comencemos. ¿Qué es la impugnación de un laudo? Si bien esta se va a definir como aquel proceso legal a través del cual una de las partes involucradas en un arbitraje solicita a un tribunal que se anule o modifique la decisión final emitida por este árbitro, en este caso también conocido como laudo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un laudo? Bueno, el laudo más que nada es una decisión o fallo que emite un árbitro o un grupo de árbitros para resolver lo que se conoce como disputa entre dos o más partes. Es como una sentencia judicial, por así decirlo, pero en lugar de ser dictada por un juez, lo hace un tercero de manera imparcial y que es elegido por las partes que están en conflicto. Este efecto o esta decisión pues tiene efectos legales y también puede ser ejecutado y es algo similar a lo que se conoce como una sentencia. Es similar. No queremos decir que sea como tal una sentencia, pero es similar. Ahora bien, existen diferentes tipos de laudos, como se presenta en la pantalla. Vemos que tenemos laudos parciales, laudos totales, laudos conciliatorios y laudos sobre cuestiones procesales. También laudos en rebeldía, laudos complementarios y cada uno contiene diferentes características. En el primero podemos mencionar que los parciales más que nada van a resolver cuestiones específicas y no resuelven como tal el fondo del conflicto. Sin embargo, tenemos los totales, en donde sí hay una solución al conflicto principal y se resuelve a fondo este asunto. Es decir, se decide quién tiene la razón. Posteriormente tenemos los conciliatorios. Aquí más que nada se va a alcanzar que las partes lleguen a un acuerdo durante dicho proceso arbitral y el árbitro pues lo homologa. ¿Qué quiere decir este término? Que va a tratar de que sea en partes equitativas, en partes iguales para ambas personas. Y bueno, tenemos también las cuestiones procesales. Más que nada, esta va a tratar de resolver cuestiones relacionadas con el desarrollo del procedimiento arbitral. Más que nada es cómo está fungiendo sus actividades dicho árbitro para regular dichos conflictos entre ambas partes. Y bueno, también su competencia del árbitro y la admisión de algunas pruebas que el mismo árbitro emita. También tenemos los laudos de rebeldía, que más que nada es cuando una de las partes no se presenta al arbitraje. Entonces, pues también ahí llega a haber cierto conflicto que el arbitraje de alguna forma tiene que resolver. Ahora bien, tenemos por último los complementarios. ¿Y a qué nos hace referencia? Bueno, cuando el árbitro aclara o va a corregir alguna parte del laudo original. Ahora bien, es importante mencionar que es un arbitraje. Ya explicamos qué es un laudo, tenemos una noción más o menos a qué se refiere el tema. Como tal, todavía no entramos de lleno a explicar el tema en sí. Sin embargo, es importante considerar estos términos para poder ampliar un poco más nuestra percepción acerca del tema. Ahora bien, vamos a hablar sobre el arbitraje, que más que nada este es una forma de resolver conflictos en la que dos o más partes acuerdan someter su disputa a una tercera persona de manera neutral, a lo que se conoce como árbitro, en lugar de acudir a un tribunal. ¿Por qué se elige un arbitraje y no como tal acudir a un tribunal? Bueno, porque el arbitraje más que nada va a tener esa rapidez en los procesos que suelen ser más ágiles que los judiciales. Y también un arbitraje pues suele ser
flexible, ya que las partes pueden diseñar el proceso a su medida, adecuarse a sus requerimientos, por así decirlo, pero también va a tener esa confidencialidad, que los detalles del caso pues no se hagan de manera pública, algo que en los procesos judiciales pues sí se llega a hacer de manera pública. También hay una especialización por parte de los árbitros, ya que suelen ser personas expertas en el área de una disputa o un conflicto. También llegan a tener como esa neutralidad en la que no solamente se van hacia un grupo determinado, sino que tratan como de regular esa disputa entre ambos y buscar una solución. Y bueno, el árbitro suele ser imparcial y toma decisiones basadas en pruebas presentadas. Y bueno, ¿cómo funciona un árbitro? A continuación lo vamos a mencionar. El árbitro va a funcionar de acuerdo a las partes que acuerdan someterse a dicho arbitraje, eligiendo el árbitro o tribunal arbitral. También cada parte presenta argumentos y pruebas, y también el árbitro va a emitir un laudo arbitral, que es una decisión final y que se vincula para ambas partes para encontrar esa solución. ¿En qué caso se utiliza este arbitraje? Bueno, se emplea en una amplia variedad de disputas como comerciales, que quiere decir aquellos contratos o incumplimientos de obligaciones, entre otros aspectos relacionados a este ámbito, o ya sea de manera internacionales, que también es otro ámbito en donde se utiliza, que es en cuanto a inversiones, comercio internacional, etc. Y también tenemos en casos laborales, como despidos, condiciones laborales, entre otros aspectos más. En resumen, podríamos decir que el arbitraje es una alternativa eficaz y flexible para resolver conflictos de manera privada, pero también de manera especializada. Ahora bien, ¿qué características tiene el arbitraje? Bueno, tiene esa confidencialidad. Como ya lo mencionábamos, los datos no son de manera pública o no se hacen de manera pública y suelen ser de manera más bien privada. Hay esa flexibilidad, ambas partes tienen mayor control sobre el proceso, hay una especialización, pues pueden ser expertos en la materia, en disputa o en conflicto, y hay una mayor rapidez. Generalmente los procedimientos arbitrales son más rápidos que los procedimientos judiciales. Y ahora sí, hay otro último término que es de nuestro interés, que es impugnar. ¿Qué significa este término? Bueno, más que nada se va a dirigir a combatir o contradecir una idea o decisión. También es rechazar o cuestionar algo, especialmente si consideran que es incorrecto o que es injusto. Y también es interponer un recurso legal contra una decisión. Ejemplo, se impugnará la decisión del jurado porque creo que a lo mejor esa decisión fue injusta. Entonces ahí el abogado pues de alguna forma va a impugnar aquella evidencia presentada en el juicio. En resumen, podríamos decir que impugnar es una forma de expresar un desacuerdo y buscar un cambio o una corrección. Por lo tanto, la impugnación será un recurso legal que permitirá a una persona o entidad cuestionar una decisión, un acto administrativo o bien una resolución judicial que considere injusta o ilegal. Y bien, ¿en qué casos se puede impugnar? Bueno, en casos cuando se considera que una ley o norma ha sido aplicada de manera incorrecta, o bien cuando se ha violado un derecho fundamental, o bien, valga la redundancia, cuando se ha cometido un error en hecho o derecho y cuando se ha producido una indefensión por parte de una persona. Si bien el proceso de impugnación de un laudo pues va a poder variar dependiendo del sistema jurídico específico en el que se haya dictado. Sin embargo, por lo general, estos son los pasos más comunes para nosotros poder impugnar lo que es un laudo, que más que nada va a ser identificar los motivos de la impugnación, si hubo una violación de alguna norma. En este caso, el laudo puede haber infringido normas legales o del contrato de arbitraje. Si hubo una extralimitación, esto quiere decir si el árbitro puede haberse excedido en sus facultades
al resolver cuestiones no sometidas al arbitraje, o si hubo vulneración de derechos en donde el procedimiento arbitral pues puede haber infringido en derechos fundamentales de alguna de las partes. Si hubo algún vicio en procedimientos, puede haberse producido errores en el procedimiento arbitral que hayan afectado el resultado, o bien presentar la demanda de impugnación. Si bien la impugnación de un laudo está más que nada regulada principalmente por el Código de Comercio y en casos específicos por otras leyes como la Ley Federal del Trabajo. El Código de Comercio nos menciona en el artículo 100.457 los siguientes puntos y establece los motivos por los cuales un laudo arbitral puede ser anulado, como por ejemplo vicios en el procedimiento arbitral, que es la falta de notificación, extralimitación en el objetivo del arbitraje, entre otros puntos más, o la violación de normas, cuando el laudo contraviene el orden público o una norma imperativa. También la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 847, nos menciona que se debe regular la impugnación de laudos en materia laboral, estableciendo plazos y requisitos específicos. También en este mismo artículo de la Ley Federal del Trabajo también se refiere a la aclaración de sentencias laborales. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a imaginar que un juez emite una sentencia en un juicio laboral. Esta sentencia puede ser compleja y contener muchos detalles. Si alguna de las partes, ya sea un trabajador o patrón, considera que hay algún error o que algo no está claro en esta sentencia, pues puede solicitar una aclaración. Realización del laudo. Según las reglas procesales aplicables a los procedimientos de arbitraje, en el capítulo número 6, denominado el laudo, la regla 46 dice que el laudo deberá formularse y firmarse dentro de 60 días después del cierre del procedimiento. Sin embargo, el tribunal podrá ampliar este plazo por 30 días más, siendo 90 días en total donde se podrá realizar este procedimiento. De lo contrario, se anulará. De igual manera, en la regla 47 dicta los contenidos que debe de contener el laudo, siendo la identificación precisa de cada parte, una declaración del tribunal que ha sido constituido de conformidad con lo dispuesto en el convenio, los nombres de los miembros del tribunal, los nombres de los apoderados, consejeros y abogados de las partes, las fechas y lugares en que se tuvieron lugar en las reuniones del tribunal, un resumen del procedimiento, un resumen de los hechos a juicio del tribunal, las prestaciones de las partes, la decisión del tribunal sobre cada cuestión que le haya sido cometida y la decisión del tribunal sobre las costas procesales. Para posteriormente realizar la comunicación del laudo, lo debe firmar hasta el último de los árbitros y posteriormente el secretario general autenticará el texto original del laudo y lo depositará en los archivos del centro, junto con los dictámenes individuales y declaraciones de licencia. Posteriormente enviará una copia certificada del laudo a cada una de las partes, indicando la fecha del envío en el texto original y en todas las copias. Asimismo, en la regla número 48, para poder realizar una protección de estos datos, el centro no podrá publicar el laudo sin el consentimiento de las partes. Si llegara a existir un punto de diferencia en el laudo, se podrá realizar una aclaración, revisión y anulación del laudo. Esto está dictado en el artículo 49.50, donde estipula que dentro de los 45 días después que se dicte el laudo, se puede realizar este trámite. Esta solicitud debe ser presentada por el secretario general. Esta solicitud debe contener identificación del laudo que se trata, generar la fecha de solicitud y detallar, en caso de aclaración y revisión, los puntos de interpretación donde se tiene diferencia, o si es una anulación del laudo, los puntos por los que se trata esto. Estos puntos están limitados a los siguientes: que el tribunal no haya estado debidamente constituido, que haya excedido sus atribuciones, que hubiera corrupción por alguna parte del tribunal, que hubiera violación seria de alguna regla fundamental del procedimiento, o que el laudo no haya dejado constancia de las acciones en que se fundamenta.
Asimismo dicta que si el secretario general deniega este registro, lo deberá notificar inmediatamente a la parte solicitante. Muchas gracias por su atención.